Buenos días, mi nombre es Angeli Alexandra Casadegostos y hoy le voy a hablar sobre el modernismo literario. El modernismo literario. El modernismo literario es como un movimiento que surgió a finales del siglo XIX y se extendió en las primeras décadas del siglo XX, aproximadamente entre los años de 1880 y 1920. Este movimiento, principalmente desarrollado en Hispanoamérica y España, marcó un antes y un después en la historia de la literatura en lengua española. También al representar una profunda ruptura con las formas literarias tradicionales y una búsqueda de la renovación estética y estilística. A lo largo de este periodo, los autores modernistas experimentaron con nuevas formas y técnicas, creando una literatura cargada de simbolismo, riqueza lingüística y también una profunda conexión con el arte. El modernismo se originó como una respuesta a las tendencias dominantes del realismo y también del naturalismo, que se enfoca en una representación detallada y objetiva de la realidad social, y mientras que el realismo pretendía reflejar la vida de manera no digna y sin adornos, los modernistas sentían como una insatisfacción de esta manera de ver el mundo y buscaron como evadirse de la cotidianidad a través de la creación de un universo literario que pusiera en primer plano a la belleza. También era muy fundamental la belleza en ese tiempo, la originalidad y la búsqueda de lo sublime. Esta música se vio como reflejada en un lenguaje poético y exuberante, cargado de metáforas, sinestesias, símbolos y también referencias culturales complejas. El modernismo literario no se gestó de manera aislada, sino que fue parte de un contexto global de renovación artística y cultural. En Europa, las corrientes literarias como el simbolismo, el parnasianismo y la influencia de poetas como Charles Baudelaire, Paul Verlaine y Stefan Lamarne contribuyeron a la formación del modernismo, ¿sí? Esos movimientos influyeron en la manera de que los escritores modernistas concibieron la poesía como un medio de expresión que debía explorar no solo la belleza del mundo exterior, sino también los misterios del alma humana y la subjetividad. El modernismo se caracterizó por una serie de rasgos que lo distinguieron en otros movimientos literarios anteriores, que es la búsqueda de la belleza. El modernismo puso un gran énfasis en la estética. Los escritores modernistas creían en el arte por el arte y en la creación de obras que fueran ante todo bellas y evocadoras. Para ello también el lenguaje literario debía ser ornamental y musical, capaz también de generar emociones profundas en el lector. 2. La musicalidad y ritmo. La poesía modernista destacó por su riqueza rítmica y por la musicalidad. Los poetas modernistas experimentaron con nuevas formas métricas y rítmicas, introduciendo también innovaciones que rompieron con la estructura métrica tradicional. El uso de las alteraciones, asonancias y combinaciones de sonido era común para generar una sensación de armonía y fluidez. Exotismo y escapismo. Muchos modernistas buscaron escapar de la realidad a través de la creación de mundos exóticos y alejados.
inspirando pues en paisajes orientales, civilizaciones antiguas y mitológicas. Esta tendencia pues respondía a la necesidad de encontrar un refugio ante la vulgaridad de la sociedad industrial y la modernista. Uso de símbolos. La simbología pues fue como una parte central del modernismo. Los poetas pues ellos utilizaban símbolos y metáforas para expresar ideas complejas y emocionales, sugiriendo más de lo que decían explícitamente. La flor del cisne y elementos como azul y el mármol se convirtieron en imágenes recurrentes para representar pues la perfección, la pureza y también la belleza ideal. La toma de introspectivas y melancolía. Los modernistas abordaron temas como la soledad, la nostalgia y el anhelo por un pasado idealizado. Sus obras pues como que reflejaban un espíritu de desencanto y una búsqueda de lo absoluto que trascendía en lo material y lo tangible. El modernismo también tuvo su punto de partida en Hispanoamérica y el poeta Rubén Darío es reconocido como el principal precursor del movimiento, con su obra Azul de 1888, que es considerada el primer gran manifiesto del modernismo, donde también se encuentran muchas de las características distintivas del movimiento. Posteriormente sus libros Prosas profanas de 1896 y Cantos de vida y esperanza de 1905 consolidaron pues su posición como líder del modernismo y sirvieron como una influencia para otros poetas pues y escritores. El modernismo fue un movimiento literario pues surgió a finales del siglo XIX y desarrollado principalmente en América Latina y España. Este buscaba como renovar el lenguaje poético y literario, además de romper con las formas y estilos tradicionales. Este se caracteriza por la búsqueda de la belleza, la originalidad y la expresión pues estética, inspirándose en el simbolismo y el parnasianismo pues francés. Entre sus principales características, autores destacados, obras importantes y su legado en la literatura. Características del modernismo están el esteticismo, que son los modernistas pues priorizaban la belleza y la armonía en su estilo con una gran atención de musicalidad y el ritmo de las palabras. Y además también la sensualidad y exotismo, digamos, ellos abundaban mucho en la descripción del ambiente exótico, paisajes orientales, referencias a elementos lujosos y sensuales. Allí también se encontraba la simbología y mitología, que se utilizaban símbolos y referencias pues a la mitología antigua para enriquecer el significado de los textos. El escapismo y melancolía. Eso refleja un deseo de evadirse de la realidad cotidiana, a menudo con un tono de nostalgia y tristeza. La ruptura con la tradición. El modernismo fue como una reacción contra el realismo y el naturalismo. Así que rechazando la reproducción fiel de la realidad. La experimentación formal. Fue innovadora en el uso de la métrica y pues la forma, introduciendo versos alejandrinos, dodecasílabos y otro tipo de estructuras poco comunes en la poesía española. Bueno, ahora sí nos metemos en un tema más importante, sí es muy importante pues, que son los autores y las obras destacadas. Bueno, algunos de los autores y obras más representativas del modernismo incluyen a pues Rubén Darío, de Nicaragua.
Él es como el máximo exponente del modernismo y se considera pues el padre de aquel movimiento. Entre sus obras más destacadas está Azul, de 1888, perdón, considerada como la obra inaugural del modernismo, que mezcla cuentos y poemas en un estilo pues novedoso y original. También están las prosas profanas, algo así, de 1896, que fue como una colección de poemas donde se muestra el estilo modernista en su máxima expresión. También podemos encontrar la de Cantos de Vida y Esperanza, fue de 1905. Refleja un estilo más maduro, con tonos más graves y existenciales. Otro autor muy también fue José Martí de Cuba, uno de los precursores del modernismo y símbolo de la libertad en América Latina. Entre sus obras más destacadas está Ismaelillo, de 1882, que fue un libro de poema dirigido pues a su hijo con un estilo sencillo y simbólico. También encontramos la de Versos sencillos de 1891. Pues refleja su amor por la libertad y la justicia, pues con un tipo de estilo lírico y emotivo. Bueno, y ahora viene Manuel Gutiérrez Nájera, de México. Pues su obra se caracteriza por su gran sensibilidad y elegancia en el lenguaje. Sus obras destacadas son los poemas como La Duquesa Hot, que para entonces estos exploraban como temas de amor, muerte y la belleza. No sé, eso fue algo que impactó mucho en ese tiempo, que fue la belleza, pues. Viene Amado Nervo, también de México. Él tuvo pues como una visión más espiritual del modernismo. Él como que se centró más en temas de amor y religión. Y pues entre sus obras más destacadas está La amada inmóvil de 1922, que fue un libro póstumo de poemas dedicados a su gran amor fallecido, digamos, triste. Vienen Las perlas negras de 1898 y Místicas de 1898 también. Ahí se puede ver su evolución hacia pues una poesía más reflexiva. Bueno, viene el legado y la influencia en la literatura. Pues el modernismo dejó un legado profundo en la literatura en español y marcó el inicio en la literatura hispanoamericana moderna. Su influencia se puede observar en la renovación del lenguaje, que cambió como la forma de usar el español en la poesía y en la prosa, dándole pues musicalidad, colorido y riqueza expresiva. Inspiración para movimientos posteriores, fue como una base de las becas para las vanguardistas o vanguardias del siglo XX, como el surrealismo y el creacionismo, que también pues como que buscaron romper las convenciones. La internacionalidad de la literatura hispanoamericana, pues gracias a figuras como Rubén Darío, la literatura latinoamericana ganó también un lugar en el panorama mundial. La influencia en poetas y escritores del siglo XX son pues los escritores como Pablo Neruda, César Vallejo y Octavio Paz, que fueron pues influenciados como por el estilo modernista en sus primeras obras, que fueron de verdad muy excelentes esas obras. Y pues en conclusión, el modernismo fue como un movimiento literario revolucionario pues que rompió con las formas tradicionales y transformó la literatura española pues buscando una belleza estética profunda
y temas espirituales y melancólicos, liderado por figuras como Rubén Darío, que marcó el inicio de la literatura hispanoamericana moderna e internacionalizó su influencia, como una renovación del lenguaje y el rechazo al realismo. El modernismo también abrió como las puertas del movimiento del siglo XX y dejó un legado pues que inspiró a escritores como Neruda, Vallejo y Paz, solidando pues como una nueva era para la literatura española. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la generación del 98, sus características, autores más relevantes, sus obras representativas, así como el contexto en el que surgió. Contexto histórico y social. La generación del 98 se formó en un momento crucial para la historia de España. El país ha sumido en una crisis política social provocada por la pérdida de las últimas colonias en 1898, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, tras la guerra hispano-estadounidense. Esta derrota marcó el fin del Imperio Español y provocó una fuerte introspección nacional y un sentimiento de pesimismo entre los intelectuales y la población en general. Ese contexto fue el germen que unió como a un grupo de escritores y pensadores en su propósito de analizar y diagnosticar los problemas de la sociedad española y también proponer soluciones a regenerar el país. Bueno, vienen las características de la generación del 98. Los escritores de la generación del 98 compartían ciertas características estilísticas y temáticas que los diferenciaban de otras corrientes literarias de la época. Entre estas características se destacan preocupación por España. Los autores pues reflexionaron intensamente sobre el pasado, presente y futuro del país, analizando pues sus causas de decadencia y buscando modos de regeneración. Paisaje de Castilla. El paisaje castellano se convirtió como en un símbolo de alma de España. A través de sus descripciones, los autores pues expresaron sus reflexiones filosóficas y sus preocupaciones existenciales. Lenguaje sencillo y directo. Aunque el estilo era claro y accesible, los autores a menudo pues emplean como un lenguaje cargado de simbolismo y profundidad filosófica, existencialismo y espiritualidad. Muchas de sus obras pues exploraban la espiritualidad, la búsqueda del sentido de la vida y el enfrentamiento con la muerte. Crítica de las instituciones. La literatura del 98 incluía un fuerte componente de crítica social y política, cuestionando también la rigidez de las instituciones y la ineficacia de los sistemas políticos de la época. Unamuno fue uno como de los principales líderes intelectuales de la generación del 98. Fue un filósofo, poeta, ensayista y novelista. Sus obras pues como que reflejan una preocupación constante por la fe, la razón y la inmortalidad. Niebla, una obra que desafía las convicciones de la novela tradicional y también como que se considera un ejemplo de nívola, un término acuñado por el propio Unamuno, del sentimiento trágico de la vida. Un ensayo filosófico en el que reflexiona sobre lucha entre la fe y la razón. San Manuel Bueno, Mártir. Una novela corta que explora como la fe, la duda y el sacrificio personal en un pequeño pueblo. Ramona María del Valle Inclán. Valle Inclán es conocido como por su innovación en el teatro y su estilo mordaz. Es como el creador del género del esperpento, que es una forma de teatro
que se caracteriza la realidad. Entre sus obras destacadas están Lucis de Bohemia, obra teatral que pues representa una crítica profunda de la sociedad y la política española mediante los personajes grotescos y situaciones esperpénticas. Titano Banderas, una novela que parodia a los dictadores latinoamericanos. Satanás, un conjunto de novelas que relatan la vida y aventuras de Márquez de Bradomín. Y otros miembros relevantes están Ramiro Maeztu, un ensayista que comenzó con ideas progresistas y evolucionó hacia un pensamiento más conservador. Su obra Defensa de la Hispanidad es un ejemplo de su preocupación por los valores tradicionales. Ángel Gabinet, aunque considerado un precursor de la generación del 98, su obra Idearium español influenció en los autores posteriores, pues al exponer la necesidad de un análisis crítico del carácter y el destino en España. Legado. La generación del 98 dejó un impactante y duradero en la literatura y la cultura españolas. Sus obras no solo reflejan una crítica al estado de la sociedad de su tiempo, sino que también como que promueven la introspectiva y el análisis filosófico. Este movimiento inspiró a futuras generaciones de escritores a explorar como cuestiones existenciales y a continuar reflexionando sobre la identidad nacional de España. Esta generación también se mantiene como un pilar de la literatura española y su influencia se extiende más allá del ámbito literario, habiendo dejado huellas en el pensamiento y la percepción de la sociedad española en los siglos posteriores. Y pues en sí, la generación del 98 fue una generación que marcó mucho la historia. Espero que les haya gustado la generación del 98. Espero que todos hayan entendido cómo se enfocó o en qué aspectos se enfocaron la generación del 98 y espero que todo haya quedado más claro. El 98 fue un grupo de escritores e intelectuales españoles que surgió pues a finales del siglo XIX, marcado por la crisis moral, social y política de España, tras la pérdida de sus últimas colonias en 1898. Este contexto, pues, de decadencia motivó a esos autores pues a reflexionar sobre la identidad española y los problemas del país con el objetivo pues de revitalizar su cultura y su sociedad a través de la literatura y el pensamiento. Características de la generación del 98. Reflexión sobre España. Los escritores del 98 pues sentían como una profunda preocupación por el futuro de España y pues ellos como que se embarcaron en una búsqueda de lo español, explorando sus raíces culturales e históricas. La crítica y la decadencia. Pues a través de sus obras pues criticaron como que los problemas sociales, políticos y morales del país, especialmente la corrupción y el atraso. Bueno, el paisaje y la intrahistoria. Pues en lugar de grandes eventos históricos, estos autores pues se enfocaron en la intrahistoria, la vida cotidiana del pueblo español y pues en el paisaje rural de Castilla, símbolo pues de tradición y el carácter de España. El existencialismo y la crisis espiritual. Estos fueron como influenciados por la filosofía existencial, como muchos de ellos exploraron temas de fe,
sentido de la vida, la muerte y el vacío existencial. También está pues el lenguaje sobrio y directo. Pues ellos optaron como por un estilo más sencillo, claro y directo, pues tratando como de rechazar la retórica ornamental del siglo XIX para reflejar como la autenticidad y gravedad de los temas más tratados. Ahora los autores y obras más representativas. Entre estos autores y las obras incluyen pues la de Miguel de Unamuno, figura pues como central de la generación. Él fue como conocido por sus ensayos y novelas que pues exploran como que la fe, la inmortalidad y pues el conflicto existencial. Entre sus obras más destacadas está pues Niebla de 1914, que fue como una nívola o novela experimental que pues plantea como temas existenciales y juega con la relación entre como los autores y los personajes. También tenemos la del Sentimiento Trágico de la Vida de 1912, pues fue como un ensayo filosófico que explora como el conflicto entre la razón y la fe. También está Pío Baroja. Su obra representa pues como una visión crítica y pesimista de la sociedad española con personajes que pues se enfrentan a la soledad y el desencanto. Bueno, y entre como que sus obras más destacadas está El Árbol de la Ciencia de 1911, que fue como que una novela que explora el desencanto de un joven médico y su crisis existencial en un mundo pues sin propósito. Ramiro de Baxtú. En sus ensayos pues él analiza como la situación social y política de España y él como que reflexiona sobre su historia y su cultura. Y entre sus obras destacadas está Defensa de la Hispanidad de 1934, que fue como un ensayo donde él reflexiona sobre el papel cultural e histórico de España y pues también de su identidad. Azorín de José Martí Ruiz, destacado por sus descripciones detalladas de paisajes y pues su estilo pues mediativo. Entre sus obras más destacadas pues podemos encontrar la de La Voluntad de 1902, pues fue como una novela introspectiva y psicológica que pues ella explora los temas de la identidad y pues también de la soledad. También está la de Los Pueblos de 1905, pues un libro de crónicas sobre pues el paisaje y las costumbres de Castilla. También podemos encontrar a Antonio Machado, que fue como un poeta cuya obra explora pues la introspectiva y la esencia de España, pues especialmente en el paisaje castellano. Obras destacadas son Las Soledades, Galerías, Otros Poemas, de 1907. Fue como un libro que refleja su meditación sobre la vida y la naturaleza. Los Campos de Castilla de 1912. Pues este fue como una obra en el que el paisaje y los problemas de Castilla se convierten como en símbolos de la situación de España. Ahora vamos a hablar sobre pues el legado e influencia de la generación del 98. Pues la generación del 98 pues dejó como un impacto duradero en la literatura y el pensamiento español. La renovación de la literatura española, que fue la generación del 98 que renovó como el lenguaje literario, optando por una prosa más directa y sencilla que influyó en las generaciones posteriores. La reflexión sobre la identidad nacional. Estos autores pues ayudaron como a redefinir la identidad de España y su cultura, desesperando un sentido de reflexión crítica que influyó pues como el pensamiento de España del siglo XX. Aquí también encontramos como la inspiración para movimientos futuros, el enfoque existencialista y los temas de crisis espiritual
y nacional, pues ellos sirvieron como de antecedentes para autores del existencialismo español y pues también para la generación del 27. Y muchas gracias por escuchar la generación del 98.